A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Señor Manchacuz Urbano, gracias por atender esta comunicación. Muy amable como siempre. Muy buenas tardes, don José. Siempre es un gusto conversar con usted y a través de RCR a todo el Perú. Hay una preocupación ya desde hace varias semanas, el ingreso permanente de ciudadanos bolivianos hacia Perú, y esto obedece naturalmente a la crisis política, a la crisis social, a la crisis económica que vive en estos momentos Bolivia. En primer lugar, antes de conocer qué efectos puede tener esta migración masiva hacia nuestro país, me gustaría un poco analizar la situación a la que ha llegado Bolivia en estos momentos, por favor. Sí, nosotros vemos de cerca lo que viene sucediendo desde que asume el señor Evo Morales el año 2006 hasta el 2019, prácticamente casi 14 años de implantación o de implementación del modelo que él lo denominó el modelo productivo socialista o al estilo del socialismo del siglo XXI, que estuvo caracterizado algo así como lo que hizo Juan Velasco Alvarado en la década de los 70, ¿no? De los 60, 70 aquí en el Perú, con el tema de la estatización o de la nacionalización de las grandes empresas privadas, sobre todo energéticas, que tenía el vecino país de Bolivia. Bueno, yo creo que al inicio sí pues resultó digamos así, este acuerdo que Evo Morales tuvo con estas grandes empresas, en la que prácticamente hasta en Puno era muy conocido sobre el tema del 80-20, 80%, 20%. Es decir, que se decía que las empresas se llevaban el 80% y 20% quedaba para Bolivia. Y cuando Evo Morales asume con su posición, con su postura nacionalista, similar a lo que sucedió pues también con el primer periodo de Alan García, que quiso implementar en los años 85 al 90 con la estatización de la banca, etcétera, pero básicamente yo diría como Juan Velasco Alvarado. Entonces, las empresas entendieron, era el tema, ¿no? O cambiamos las reglas, al contrario, el 80% se queda para Bolivia y el 20% con ustedes. Entonces, o en todo caso, nacionalizo. Entonces, me parece que no les quedó de otra a los empresarios, sobre todo creo que Repsol de España, dijeron, ¿ya qué hacemos? Peor es perder nuestros capitales. Entonces, tuvieron que aceptar esa propuesta de Morales, lo cual prácticamente le trajo pues un incremento, ¿no es cierto?, de los dólares, un incremento de capitales, un incremento en su economía que de pronto se vio pues por la venta, sobre todo en el tema del gas. Pero ¿qué sucede ahí más adelante ya, terminando su mandato, ahora con el señor Luis Arce Catacora, que fue su ministro de Economía? Les resultó, pero obviamente tenemos que entender que los recursos que tenemos, los recursos naturales, no son eternos, ¿no? Se acaban. Entonces, me parece que en este momento lo que está pasando es que ya estas empresas que fueron a invertir a Bolivia ya no están invirtiendo en lo que es exploración, porque son dos cosas diferentes. Uno es la exploración y otra cosa es la explotación. La exploración, aquí en el Perú, lo que se hace con la minería, por ejemplo, es que es a cuenta de la empresa privada. Y la exploración requiere de recursos humanos, recursos financieros, recursos técnicos, tecnología, capital humano y sobre todo inversión. Y muchas veces estas inversiones resultan en cero, puesto que la empresa tiene que evaluar si le conviene o no le conviene invertir por decir 20 o 30 años. Entonces, por eso en el país se dice, bueno, el tema de la exploración, usted hágalo a su riesgo. Y si le conviene, entonces entramos a la fase de explotación. Y en la explotación, para promover la inversión, lo que se dice es, te voy a perdonar por lo menos unos 10 años o 5 años el tema de tus impuestos, porque tiene que recuperar en su exploración. Entonces los españoles dijeron, bueno, nos quedamos con lo que nos dice este señor Morales 80-20, pero ya no hacemos exploraciones. Entonces es así como se está viendo que todo el tema de la explotación del gas se está acabando.
imagino yo, debe tener mayores riquezas todavía en el tema de gas, ¿no? Pero Bolivia, igual que el Perú, así como en Latinoamérica, no tenemos capital humano, capital financiero, mucho menos tecnología para hacer ese tipo de exploraciones. Y además, reitero, es un capital de riesgo. Entonces, ahora lo que estamos viendo es por eso el desfinanciamiento, ya el tema de la inflación, la escasez de los productos. A mí me recuerda cuando yo era todavía un niño entrando a la adolescencia de los 11, 12, 13 años, teníamos que hacer cola en el periodo de Alan García del 85 al 90, similar. Es ese mismo modelo, el modelo que él denomina productivo socialista, pero en el fondo es un modelo estatista. Y la ciencia, la realidad nos ha demostrado que ese modelo estatista extremista, extremadamente, es decir, solo Estado y nada de privado, no funciona. Entonces, en alguna oportunidad, vía el TikTok, habíamos recomendado que ellos tendrían que cambiar ese modelo económico. ¿Por qué? Porque no hay que mirar con malos ojos a la inversión privada. Lo que hay que hacer es trabajar quizás a la par, decir, usted cuánto pone, 50%, yo pongo 50%, pero decir que o me cambias del 80 al 20, 80 yo me llevo y tú te quedas con 20 empresa, o bien te estatizo o te nacionalizo, no funciona eso. Entonces queda demostrado una vez más que ese modelo prácticamente fue un modelo fracasado, ese modelo del socialismo del siglo XXI. Lo que ocurre en estos momentos en Bolivia, señor Mancha, es que Bolivia ha licuado todas sus reservas internacionales que tenía. Hacia el 2014 Bolivia tenía reservas por encima de los 15.000 millones de dólares. Y hoy hemos consultado con economistas prestigiados en Bolivia y nos explican que las reservas no llegan más allá de los 1.200 millones, de los cuales, de este monto, solamente tienen en divisas alrededor de 300, 400 millones, lo que resulta insuficiente para la importación de crudo. Estamos hablando de diésel y estamos hablando a la par también de gasolina, por lo cual se ha generado en las últimas semanas una escasez, colas interminables en Bolivia. Pero lo que usted señalaba hace un momento es también está a la par. Bolivia no tiene divisas para importar alimentos, que es otro de los grandes problemas, y de ahí es que muchos de los ciudadanos bolivianos tienen que llegar a Perú justamente para comprar alimento. ¿Hasta cuándo puede seguir esto y qué efectos puede tener? Usted que conoce muy de cerca y además conoce un poco la idiosincrasia del país boliviano y también a la par conoce el lado social, el lado de Puno, el lado de Arequipa, el lado de Cusco, que probablemente sean los lugares donde se desplacen los bolivianos que puedan pasar hacia nuestro país. Sí, en estos días se ha escuchado que más o menos como 3.000 bolivianos que habían ingresado ilegalmente al Perú, sea por las fronteras de Desaguadero, Yunguyo o también por lancha, ¿no? A través del lago Titicaca se les había prácticamente repatriado. Se dice eso, ¿no? Existe esa corriente de opinión en el sentido de que en los próximos años o en los próximos meses, mejor dicho, que habría una migración masiva de bolivianos. Incluso hay una consultora internacional llamada Gas Energy Latin America, más o menos calcula que un promedio de 3 millones de bolivianos podrían migrar lo más pronto posible a lo que es la región de Puno. Bueno, porque se comparte pues tradiciones, cultura, la misma idiosincrasia. Sin embargo, de todas maneras a nosotros los peruanos podrían traernos pues un problema de lo que ya tenemos con los venezolanos. Claro que es diferente pues entre comillas diré, el hermano boliviano, no tiene esas costumbres que tienen los venezolanos. Sin embargo, yo creo que una migración masiva sí nos afectaría pues a la población no solo puneña, sino al Perú. En ese sentido, realmente ese es el producto cuando ya no se ve oportunidades en un país. Con eso no quiero decir que estamos en el país de las maravillas, de ninguna manera. Obviamente tenemos aquí crisis política, tenemos el tema de la inseguridad que es campeante, el tema de la reactivación económica, cómo no, también se está viendo y se calcula que solo se podría crecer al 2.5%, pero crecimiento al fin. Creo que lo que se tiene que hacer es empezar en Bolivia a sincerar los datos, y que también este gobierno, creo que ya están en una campaña electoral para cambiar ya a su gobernante, tengan que ver los ojos en lo que respecta pues no ser tan cerrados.
¿no? Eso lamentablemente también tuvo impacto aquí en mi región de Puno, se los digo claramente. Hubo durante bastante tiempo, digamos décadas, esa especie de bolivianización. No me estoy refiriendo al tema de danzas ni cultura, sino en el tema de la forma de pensamiento, prácticamente de ese crecimiento económico que tuvieron, digamos así, un poco a raudales durante esos años de la supuesta nacionalización, pero reiteramos, eso no dura, no es eterno, pues, ¿no? Eso pasó en el Perú con la estatización de todas las empresas, que eso hizo el señor Juan Velasco Alvarado y nos dejó realmente una economía totalmente destrozada. Sigue Belaúnde, luego Alan García fue el que terminó por liquidarnos. Lo que se tiene que hacer es buscar, ¿no?, la forma en cómo tendrían que recuperar su economía. Usted ya lo dijo, el tema de las reservas internacionales netas, que eso permite, ¿no es cierto?, darle soporte, darle viabilidad, darle, si se quiere, confianza, sobre todo a la banca privada en el mundo. El Perú, por lo menos en este momento, está por los 75,000 millones de dólares, que se hizo a base de esfuerzo durante estos últimos 30 años que se ha ido implementando el modelo de la economía social de mercado. Bueno, a pesar de que aquí hay un sector extremo que dice, no es economía social, es neoliberal, es un modelo ultra. Bueno, yo creo que eso también queda en el campo académico, decir, ni mucho Estado, ni mucho mercado. Esa es la solución. Ni mucho Estado, ni mucho mercado. En este momento lo que tiene Bolivia es un Estado grandazo, todas las empresas prácticamente los tiene bajo control, y un populismo también, la demagogia, el tema de los aranceles, el tema de los subsidios, que tiene que sincerar. Está casi similar lo que ha pasado en Argentina, hasta que Milei tuvo que entrar y prácticamente viene saneando ya la economía poco a poco. Ese es el resultado, hay que decirle, no sé, en castellano, en quechua, hacer entender, o en aymara, de que ese modelo de economía no funciona. Pero seguramente también este sector tiene pues su justificación, dirá, no le dejan, Estados Unidos no deja crecer, nos quieren bloquear. Bueno, yo creo que hay que ir sobre todo a evidencias empíricas y lo que dice la ciencia respecto a cómo un país produce. Entonces, sobre todo ese aspecto, digo, ¿no? El modelo económico tiene que cambiar en Bolivia. No solamente apostar por un Estado muy grande y sin nada de inversiones. El modelo del país es una economía social de mercado con participación de las empresas casi a la par, y claro, sin descuidar aquellos sectores estratégicos que nunca debe desligarse el Estado. ¿Cuál es? Educación, salud, seguridad, infraestructura, y eso en este momento sí lo tiene el Estado peruano, de repente mal implementado, falta mejorar en el tema de educación, salud, estamos seguros, pero es tema de gestión, y el tema de gestión tienen que resolver las autoridades, tanto locales, regionales, y también, por supuesto, esta señora Boluarte, que obviamente no da la talla pues en lo que es liderazgo, capacidad y de su equipo técnico. Entonces creo que hay ejemplos que uno también tiene que aprender, y estando aquí en Puno, yo les diría a mis hermanos de Puno, vean lo que está pasando en Bolivia. Ese modelo no funciona, ya estamos cercanos a una coyuntura electoral en el Perú, y seguro que vamos a tener ese tipo de propuestas donde prácticamente se mira, como dice mi amigo Miguel Pino, se mira como a un tigre feroz a la inversión privada. No debe ser, tenemos que trabajar amigablemente, claro, con reglas claras, obviamente también, don José. Ahora, profesor Mancha, Bolivia, a la par que en este momento enfrenta una crisis económica, Bolivia también está ingresando a un proceso electoral, y ahí está en la encrucijada, porque tienen un presidente como Luis Arce Catacora, que está empecinado en seguir manteniendo el modelo económico, el modelo político, ¿no? Esos son los riesgos que está enfrentando Bolivia en este momento, y los propios analistas en Bolivia sostienen que para mantener esto probablemente tenga que radicalizar algunas medidas. ¿Usted cree que eso puede ocurrir en estos momentos en Bolivia? Todo pasa en que tiene que sincerarse. Yo escucho también a buenos analistas, buenos técnicos, profesionales, políticos que tienen en Bolivia, que lamentablemente, seguramente el sector de Bolivia ha sido muy impregnado con esta ideología del socialismo del siglo XXI, del levismo, está totalmente, ¿no? Pero es hora de que hablen
los técnicos, los políticos, sobre todo preparados y que conozcan de economía, sí los hay, yo los he escuchado, y entonces tienen que sincerar, porque ese modelo populista es pan para hoy, hambre para mañana. Eso les está pasando factura. Entonces, yo creo que los hermanos bolivianos tienen que empezar no solo a cerrarse. Claro, el modelo populista es a captar todas las riquezas que tiene el Estado, manejar las empresas y repartirlas. Toma, creo que hay bonito Juanito Pinto, qué tal bono, que esto, toma aquello. Eso prácticamente incluso a la población lo acostumbra o lo malacostumbra, cierto. Yo también no estoy en contra de eso. En el Perú tenemos bonos, tenemos pensión 65, tenemos programa juntos, totalmente de acuerdo. ¿Cómo no vamos a ser pues también solidarios con gente que realmente necesita? Pero el hecho de que el Estado así por doquier empiece a repartir, a dar subsidios, se dice por ejemplo del teleférico, en Argentina por ejemplo el tren bala, el metro, costaba $1 a cambio de la moneda peruana, más o menos rutas de 100 kilómetros, 150 kilómetros. Eso realmente está subsidiado y eso algún día tiene que reventar. La población tiene que ser consciente, ya lo había dicho aquel gran economista Milton Friedman, no existe lonche gratis, tenemos que ser conscientes. Y eso pasa de dejar de ver a gobiernos populistas. Igual aquí en el Perú, el populismo, ¿no? Decir, no hermanos, tú no hagas nada, te tiene que dar el Estado. Tú quédate con los brazos cruzados, por algo ese Estado, tenemos riquezas, pero todo nos tiene que costar. No se puede hacer una especie de decir sobredimensionarse en los gastos. Eso ha pasado en Bolivia y ahora tienen que sincerar, tiene que haber un gobierno bien serio que empiece a reducir poco a poco. Entiendo yo que tampoco de la noche a la mañana no se puede cortar, porque en Argentina, por ejemplo, les chocó al inicio. Claro, si todo está subsidiado, el gas está subsidiado, uno se malacostumbra, como Ollanta Humala, irresponsablemente cuando él era populista candidato, pero felizmente no lo aplicó como gobierno, decía el gas a 12 soles, pero tenemos que evaluar costo-beneficio, cuánto es la inversión y cuánto cuesta en el mercado. Entonces creo que ese tipo de discursos tiene que ir sincerándose y no creer tanto en gente populista, demagógica, que se llena la boca y que le dice, hermano, no, tú porque eres peruano, todo te tiene que costar gratis o vamos a rebajar a la mitad. Eso es una política irresponsable. Entonces, creo que los hermanos bolivianos, y se lo dice un puneño que se asemeja a ustedes en cultura, nuestras expresiones, todo eso, decirles que no deben creer ya en ese tipo de posturas populistas, demagógicas. Ese es pues el famoso socialismo del siglo XXI que está trayendo pobreza. Entonces podría, de no ser así, don José, de continuar con su política populista, demagógica de este señor Lucho Arce o del señor Evo Morales, si siguen mirando a esos dos personajes, el camino que tiene Bolivia es llegar igual, similar como viene pasando en Venezuela, donde prácticamente ya no hay crecimiento económico, inflación galopante, y ese modelo no funciona. Entonces tienen que sincerar, los políticos en Bolivia tienen que ser claros en decir, hermanos bolivianos, nos va a costar sangre, sudor y lágrimas recuperar más de 15, 18 o 20 años ya de populismo, de demagogia y de aplicación de ese socialismo del siglo XXI. Muy bien, profesor Edgar Mancha Pineda, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco como siempre la amabilidad. Saludos. Muchas gracias a usted, don José, y siempre a vuestra disposición y en este estilo. Quizás a algunos no guste, en el TikTok nos dicen pues Edgar y mis amigos aquí, Miguel Pino, Percy Barriga, prácticamente estamos en una batalla cultural que durante años también pues aquí en Puno se ha impregnado como una especie de unas 3 o 4 décadas de populismo, de demagogia, de ese modelo, ¿no? Socialista. Claro. Cuando así se les explica, bueno, claro, choca, pues dice, oye, este está chocando con nosotros. Muchos dicen incluso, en contra del pueblo está Edgar Mancha. ¿Por qué? Porque tenemos esa ideología. Tenemos que empezar a cambiar el discurso y tenemos que ser serios en lo que respecta al futuro de nuestro país. Hay un modelo que ha ido funcionando, lo podemos mejorar, pero para eso hay que tener la suficiente responsabilidad también de escoger a quién vamos a dar el destino de nuestro país durante los próximos 5 años, o continuamos con este descalabro, desgobierno de la institucionalización. Nos falta ese tema, ¿no? Claro. La crisis política, crisis de partidos políticos. Entonces hay que ir mejorando, pero escogiendo cada vez ciudadanos más responsables que nos digan cómo se logra y que no todo es gratis en esta vida. Un abrazo, don José. Muy Saludos. Hemos presentado Conexión Perú.
Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.